Bienvenidos a Vorterix. Esto no es radio, esto no es tele, esto es otra cosa. Dicen que esa fue la primera frase de Mario Pergolini en la primera transmisión de Vorterix en diciembre de 2011. Vorterix era una experiencia nueva que combinaba el viejo estilo de la rock and pop con un teatro en vivo y cámaras que lo registraban todo el tiempo. Lo que vino después fue Futurock, que impuso un nuevo modelo de negocios. La comunidad mantiene el medio de comunicación. También fue un gran semillero de talentos, formatos e ideas. Pero llegó la pandemia y una mañana calurosa del 2 de noviembre de 2020, Nico Quiato, Nati J y Flor Jazmín prendían sus camaritas webs para hacer un programa que se llama Nadie Dice Nada por YouTube. Así arranca el uso y lo que conocemos hoy como streaming nacional. Una mezcla entre radio, tele, con un agregado fundamental, el chat. Mientras me preparo un vermú la fuerza, les cuento que hoy voy a hablar con Galia Moldavsky, que es directora creativa de Blender, con Emilio Laszlo, que es coordinador de contenidos de Gelatina, y también con Ivana Sherman, que es la creadora y productora del medio Mate. En 2024 se contabilizaron más de 30 canales de streaming en Argentina activos, pero ese número seguro va a seguir creciendo. Al mismo tiempo, muchas radios o canales de televisión se tuvieron que adaptar a esta movida. Casi no queda programa de radio o de tele que no tenga su versión en YouTube transmitiendo en vivo, su versión en streaming. Una mesa redonda en donde 4 amigos se juntan a hablar sobre coger, entrevistas mano a mano con referentes de la política, magazines donde cuentan los chismes más picantes de la farándula y programaciones enteras 100% destinadas a contenido político. En el streaming hay para todos los gustos, también para todas las ideologías políticas. Hay diferentes modelos de negocio y números de audiencia. Algunos dicen que YouTube no está preparado para lo que ocurre en el streaming en Argentina. Pero, ¿cómo se produce un canal de streaming? ¿Cómo se configura su modelo de negocios? Y principalmente, ¿qué diferencia la experiencia de streaming nacional con otras experiencias alrededor del mundo? Te doy la bienvenida a La Escena, un podcast donde conversamos con los productores de la cultura argentina. Toma uno y la única que va a haber, ¿eh? O sea, lo que dicen queda asentado en la escena, no se pueden arrepentir. Ok. Perfecto. ¿Están preparados? Sí. Creo que no voy a hablar en toda la hora. Bienvenidos. Gracias. Los voy a nombrar únicamente porque, para que aparezcan en audio, porque ya la gente los conoce. Emilio Laszlo de Gelatina, Ivana Sherman de Mate y Galia Moldavsky de Blender. Los invito por esos medios también, por eso lo menciono. No es que sean esos medios, bueno, Ivana sí, un poco. Un poco sí, un poco es la misma, sí. un poco es todo. Está todo empastado ahí. Es esencial, sí. Bueno, tengo una primera pregunta para hacerles, que les va a parecer un poco vagoneta, pero pensamos algunas mejores. Pero la primera es como para introducirnos un poco, ¿no? ¿Qué les dispara la palabra producción? Acá en La Escena hablamos mucho sobre eso, ¿no? Sobre producción de diferentes cosas, en este caso producción de streaming. ¿Qué les dispara esa palabra? Para mí la producción es la planificación general de proyecto, programa, evento, lo que fuera. Es como la logística y la planificación y la mirada macro y el tras bambalinas, todos los nombres que les quieras poner, todos esos trabajos invisibles para que algo se vea bien, se escuche bien, se vea lindo. Y también considero que es una personalidad, que no cualquiera puede ser productor, o no cualquiera puede ser un buen productor, que tenés que tener una personalidad determinada y que eso es algo para mí que viene con la persona, que no es algo, o sea, obviamente que uno con disciplina aprende y mejora, pero si no sos obsesivo y no tenés esta tendencia a estar atento a todo el tiempo o adelantarte a las cosas que algunas se pueden aprender pero otras no, es difícil que puedas... no dedicarte, pues quizás sí, pero quizás te cuesta mucho más, ¿viste? Dedicarte a la producción. En general me parece que los que nos dedicamos a esto nos es natural porque ya éramos así en otros aspectos de nuestra vida. Viene de la casa, digamos, la producción. Banco mucho eso, ¿eh? Sí, hay algo de la personalidad. En lo que dice Galia tiene razón. Y después también a veces hay que ponerle
segundo nombre o apellido a la producción, ¿no? No es lo mismo producción ejecutiva que producción artística, producción de contenidos, se le dice ahora. Y a veces sí hay que aclarar un poquito más el rol porque producir a veces es todo. Como la palabra contenidos, que está muy de moda, que es un poco todo al mismo tiempo y tenés que ir un poco más al detalle para explicar qué es. A veces también ser productor es ser el policía malo, ¿no? Mi familia viene del palo del cine y siempre el rol del productor en una película es como la persona que dice que no. O que está ahí con los números. Hay que gastar tanta plata, sí, no se puede ir de acá. Sí. Y bueno, también hay que entender que a pesar de que te toca a veces ese rol malo, que justo no es mi tarea en Gelatina, por suerte, hay que saber que es por el bien común de un proyecto también. Para mí es un karma, es una cosa insoportable la producción, que hace muchos años que quiero dejar de hacer. Nunca va a pasar porque es precisamente un karma. Sí logré la parte en la que la producción no sea lo principal en mi vida, sino que lo principal para mí es conducir, que es lo que efectivamente quiero hacer y a lo que le puse todos mis esfuerzos los últimos 10 o 15 años. Pero está sí o sí la producción atrás. También, como decía Gali, es como una parte intrínseca de la personalidad. Gente como yo no podría, aunque quisiera, tener un laburo en el que solo vas y hablas y no produjiste eso. Sería imposible, pero la parte esa que la tengo que hacer sí o sí, la odio todos los días de mi vida. De hecho, hace no tanto me invitó Galia a una transmisión en Blender y fue como, qué genial, me senté acá, hablé, compartí, estuve con los compañeros, había una persona para cada rol y fue espectacular. O sea, es realmente un karma y, como decía Emi, que hay distintas ramas. En el caso de la producción de invitados puntualmente es una tortura, es más que karma, es una tortura. Es prácticamente imposible conseguir un buen productor de invitados. Yo soy la peor productora de invitados del país, probablemente. ¿Por qué? Es imposible. Es una tarea imposible y horrible de hacer. Así que es un karma y a la vez es una cosa esencial y necesaria para poder hacer otra cosa que me llena, que amo y que me realiza. Entonces, en ese sentido, la abrazo con alegría y demás, pero no quiere decir para nada que me guste hacerlo, para nada. Pero esto que va como indudablemente de la mano, me imagino que cuando estás adelante de cámara estás mirando cómo te pega la luz, cómo te pega la camarita, cómo entró el croma, cómo agarra el croma, digo, todo eso es parte de la producción y también lo estás viendo en el momento, en el vivo también. Sí, pero también la información y lo que pasa a último momento y lo que preparé antes para decir y que salga el video y las cuentas del canal y si uno necesita tomarse el día de estudio o de enfermedad y hay que reemplazarlo y el día que me autopero y los invitados y si hay un problema con el estudio que nos prestan a veces y hay que cambiar de día o cambiar el invitado o todo, es absolutamente todo. Porque Mate es un medio que es muy chiquito, somos 6 personas y que yo soy la directora y hago desde la dirección más estricta hasta las redes sociales, entonces lo implica todo y a la vez no sé si me imaginaría algo como Mate con otra estructura. O sea, aún si tuviéramos un montón de recursos, no sé si como que hay algo de esa retórica y de ese espíritu sobre todo. Obviamente que todos tenemos un relato de lo que hacemos, cada medio tiene un relato, cada persona tiene un relato sobre sí mismo, pero hay algo del espíritu que entiendo que, o intento que se empate con ese relato, que sea lo más fidedigno posible. Ese espíritu de ser indie, de una cosa de hazlo tú mismo, de que de verdad sea chiquito y lo hagamos con el corazón. Yo trato de que eso se sostenga, como que me gusta esa parte del espíritu de Mate. No sé si no es que mi sueño es tener una gran corporación, un gran medio gigante. O sea, ya trabajar 6 personas es todos los días un bardo. No es que mi afán es que trabajemos 100 personas y tengamos 6 estudios. No está en mí manejar algo tan grande, como que está ok así, pero a la vez implica, bueno, atendido por sus dueños. Cada eslabón de la cadena productiva, yo estoy involucrada. Uh-huh. ¿Cómo arranca Mate? Nosotros estábamos en otro canal que sigue activo, que es País de Boludos, que está buenísimo, que lo lidera Fede Simonetti, que me dio la oportunidad más grande de mi vida, diría, me la dio Fede Simonetti. Me sumé a País de Boludos en 2018 y tuvimos nuestros buenos 3 años, precisamente, bueno, en la pandemia, vos contabas en la intro, en la pandemia fue un momento de gran explosión de los contenidos en internet y a la vez empezaron a hacerse transmisiones en vivo. Nosotros también empezamos en ese momento, como yo hacía un noticiero diario. En un momento dije, che, es raro esto, grabarlo y editarlo y que salga 3 horas después y son las noticias de último. Bueno, entonces dije, vamos a empezar a hacerlo en vivo, hicimos unas pruebas, unas experiencias y en un momento
momento ese proyecto, así como estaba planteado, encontró un límite y las compañeras con las que hacía específicamente ese programa, que éramos 4, bueno, armamos nuestro propio medio, que es Mate. Entonces es como una derivación de eso, pero que ahora ya pasaron 4 años, es completamente distinto, es muy otra cosa, pero es imposible pensar Mate sin la precuela en País de Boludos. Está, por lo menos en mi historia y en la historia de Mate, íntimamente vinculado. Y entraron chabones, que es un... Ahora estamos mal de cupo, ahora estamos 4-2. Sí. Ok. Emilio, vos arrancaste con un proyecto que yo seguía mucho por redes sociales, o por lo menos yo ahí te conocí, con el programa. Sí. ¿El programa fue como el puntapié o el semillero para lo que es ahora Gelatina o tu puesto en Gelatina? De alguna manera sí, creo que a mí me convocó Pedro Rosenblatt para estar en Gelatina antes de que Gelatina arranque. Laburaba con él, no sé, un año antes, ponele, en lo que él hacía ya en redes sociales, en YouTube. Y creo que me prestó atención por el programa. Y el programa era básicamente un grupo de 3 personas, una cuenta de TikTok y de Instagram, donde hacíamos coberturas audiovisuales en la calle, pensadas para redes sociales, ¿no? Algo que ahora está... bueno, hay un montón de oferta y que parece muy obvio, ¿no? Ir con un teléfono a filmar en vertical lo que pasa en una marcha o en donde sea, pero en ese momento no había tanto, o no había tanto de esa manera. Y bueno, eso nos llevó a hacer un montón de cosas. Primero empezó como algo para distraernos o una excusa para salir de la casa en la pandemia, al menos por mi lado, y después se transformó en un proyecto un poquitito más profesional, si se quiere. Pero sí, a mí me enseñó un montón, primero a producir también, sin que tenga el rol oficial de productor del programa. Los 3 producíamos, los 3 filmábamos, los 3 editábamos. A mí me tocaba estar delante de cámara, pero me hizo aprender un montón sobre eso, sobre cómo funcionan las redes sociales. El programa arranca con un eslogan que era programa de historias, porque los videos se subían a las historias de Instagram, que duraban máximo 15 segundos. Entonces estaba pensado todo plano por plano, una historia por cada plano. Bueno, con el correr del tiempo, en 3-4 años, cambiamos de formato varias veces porque los algoritmos te van llevando para otro lado. Y las historias pasan a durar 1 minuto, pero después Instagram te pide que en realidad lo que funciona son los Reels. Y después, no sé, en este momento si el programa siguiera, quizás haríamos carruseles o cualquier otra cosa. Sí, y después la locura de seguir al algoritmo, que es casi imposible. Sí, en realidad lo que tenés que buscar es algún equilibrio que a vos te conforme para llegarle a más cantidad de gente, pero al mismo tiempo para comunicar lo que querés comunicar de la forma que a vos te gusta y no que le gusta a los algoritmos, ¿no? Que también es algo muy incierto y que en general no te viene el pliego de condiciones de qué es lo que le sirve a Instagram, a Facebook, a YouTube, sino que tenés que ir intuitivamente dándote cuenta. Y en tu caso, Gali, se dice que le fuiste a tocar la puerta a Guille Aquino cuando estaba abriendo Blender. ¿Eso es cierto? Guille Aquino no abrió Blender, hay gente que cree que es el dueño. Pero quiero aclarar eso, porque Guille Aquino fue contratado por Blender. Y yo sí, la historia en realidad es que ellos lo habían contactado a mi hermano. ¡Wow! Eso no lo sabía. Sí, creo que no lo conté, más que tras bambalinas. Primicia. Ellos lo habían contactado a mi hermano. No sé si para el programa de Guille, pero lo habían contactado de Blender. Y yo en ese momento estaba sin trabajo. Y yo lo había entrevistado a Guille un par de veces y nos habíamos llevado muy bien al aire. Y viste, bueno, uno también cuando ya lleva tantos años haciendo esto, ya desarrollas una intuición de con quién podrías llegar a hacer algo y con quién no. Obviamente a veces es acertada, a veces no, pero es como algo que medio que es intuitivo. Entonces Eyal en ese momento también se estaba armando Olga, porque fueron 2 canales que se armaron en paralelo, y Eyal decidió ir por el lado de Olga, y yo que estaba sin trabajo le dije tipo, bueno, yo les voy a escribir. Y le escribí a Guille y le dije, che, me enteré que estás por armar un programa, y me dijo, sí, y así fue, digamos. Por eso yo siempre le digo a la gente que está buscando que a veces un mensaje correcto, en el momento correcto, te puede abrir muchas puertas. Como que para mí es como una cosa de insistencia, porque quizás le escribís a un productor una vez, te dice que no, le escribís 2, te dice que no, y quizás a la tercera justo sabes estaba buscando algo o alguien y se te da. Y yo tengo muchísimos casos así, o digo, muchas veces en mi vida me pasó de esa manera, como que yo no siento que yo fui una persona que me vinieron a buscar tanto a mí, sino que yo fui a buscar en general como los espacios que quería estar. Total. Y adentro de Blender también hiciste un caminito. Claro, porque nosotros cuando arrancamos éramos el único programa, escuché ofertas el primer año, en 2023, y para finales del 2023, Diego Batecola, que en ese momento estaba dirigiendo, me empieza a planear como el 2024 la programación, y como que yo
no éramos muchos en Blender, la verdad, era un medio chico en ese momento todavía, y yo venía de muchos años laburando en radio, muchos años laburando en medio, y entonces como que me empecé a meter un poco de manija de que cuando uno se siente parte de algo como que quiere opinar, y después hubo un momento donde yo le dije a Diego tipo, che, para mí vos tenés que tener un director artístico si querés armar una programación, y le llevé sugerencias de nombres, y él me dijo, ¿por qué no lo haces vos? Y yo le dije, bueno, y así fue. Perfecto. Una fantasía esa propuesta. Siempre quise hacer este trabajo, pero no pensé que lo iba a hacer tan joven. Pensé que lo iba a hacer como cuando ya estuviera consagrada, si es que existe esa idea, como no sé, en 10 años. Así que sí, fue un sueño que se me cumplió anticipadamente. Está bueno. Bueno, recién hablaban de la pandemia como el boom de los streamings, ¿no? De alguna manera, que ya venía un poquito de antes con Vorterix, ponele, pero bueno, el formato se armó en pandemia y en ese momento también explotaron los públicos. Ahora, a ver qué opinan ustedes, hay como una búsqueda de los canales por nuevos públicos o por ver cómo se ensancha esa audiencia. ¿Sienten que es el momento ahora del streaming? Está un poco saturado, me parece. Claro. O sea, no sé si las tales audiencias van ensanchándose Claro. al mismo nivel que se van ensanchando las propuestas de stream. Eso genera el desafío, por un lado, ese de que no cualquier proyecto, porque hay cosas que no son masivas y está perfecto y espectacular, pero digamos que uno tiende a querer tener más público y no menos cada vez. Es Claro. lo que interpreto yo de experiencia. Y a la vez es una saturación en cuanto a la financiación. Por ejemplo, los que nos financiamos con el aporte de los suscriptores, y no era lo mismo cuando éramos 3 que ahora que somos unos cuantos en un mismo espectro ideológico, que apuntás a un mismo espectro ideológico, no es lo mismo porque esa gente tiene que elegir, o quizás si tiene, no sé, 10 lucas disponibles para poner en un medio y pone 3, 3 y 3 o 5 y 5, no es que van 10 a tu medio. Entonces ahí hay una suerte de saturación, pero también eso, cada vez que sale un stream nuevo es como cuánta gente nueva va a aparecer para mirar eso o cuánto se va a redistribuir ese público que ya hay y a, bueno, tener todos menos audiencia y qué estrategias desarrolladas. Y a la vez no tiene, por lo menos para mí, la lógica competitiva como de los medios tradicionales, no sé, no es que si mañana aparece otro más, vamos a decir, te voy a hacer mierda, ¿no? Nadie piensa así, creo, yo por lo menos pienso Pero igual así. a Emilio lo estás pinchando por abajo del saco. O sea, no sé si eso Se ve desde acá. se puede ver. Emilio es top 5 de mis preferidos de la industria. Gracias, lo mismo digo, Ivana. Es recíproco. No, creo que sí, hay algo de saturación quizás en el formato, ¿no? También. Pueden aparecer más canales de streaming o más canales de contenidos digitales. Quizás el formato de 3, 4 personas hablando al aire durante 2 horas improvisadamente, hay demasiada oferta, ¿no? Entonces estamos todos buscándole la vuelta para ver qué cosa nueva inventamos o qué replicamos de otras cosas que ya existen pero que todavía no se hicieron en este rubro. Porque además el streaming, la palabra streaming es también muy amplia, ¿no? Streaming es Netflix, es Luzu, Claro. es Coscu y es Gelatina. Y no tienen mucho que ver ninguno de esos 4 entre sí. Entonces, Y a la vez esa idea de gente conversando existe desde el inicio de los tiempos. Claro, o sea, sí, sí. la radio en general, pero desde el inicio de la humanidad la gente se sienta, conversa y comparte. Total. Y también es re valioso para mí la función social de acompañar, de estar ahí, de entretener, de, no sé, cuando suena determinada cortina de algún programa que escuchamos toda la vida y te lleva a ese momento, ¿viste? Eso para mí, haber logrado esa marca en la biografía de una persona, sea para mí seguramente metro y medio, para otros será cuál es, o lo que fuera que suene ahora y que se vaya haciendo, o sea, ahora no sé, la apertura de algo ahí, o lo que fuera, que viste, te lleva un momento. Total. Es medio conductista incluso. Sí. Pero te lleva un momento, eso es recontra valioso. Para mí va a seguir existiendo siempre y además es divertidísimo de hacer, pero es cierto que cada vez que aparece, ¿no?, una nueva mesa de 4, es como cuánto más hay para. Y también, ¿no?, como Argentina profundizó en eso y no lo hizo ningún otro país de América Latina, para mí por la tradición que tenemos con la radio, de como una tendencia natural a la grilla de programación, que no hay por qué hacerlo. En YouTube no tenés por qué tener una grilla de programación, porque no se consume de la manera que se consumía la radio, que prendés y dejas prendido. Pero, de hecho, yo hace poco conocí un caso de un español que tenía ganas de... me contaron de español que tenía ganas de abrir como un canal de streaming en América Latina, como regionalizarlo. Entonces va a México y bueno, dice, lo hacemos, va a Colombia y va a Argentina y fue como, no puedo, está saturado este mercado. ¿Entendés? No hay No hay de dónde más lugar. rascar. Y somos solo nosotros, ¿eh? O sea, real. No hay otro ejemplo de este nivel de programación y de canales y de saturación en ningún lugar del mundo. Somos una Bueno. nación muy charleta.
La pregunta sobre la argentinidad estaba, verán que en el estudio tenemos a María Elena Walsh y Charlie García, nos encanta hablar de lo argentino, de por qué somos especiales y todas esas cosas. Y en una entrevista también, como en línea con lo que decía Gali recién, lo escuché a Emilio decir, en YouTube no se esperaban que esto, o sea, YouTube no está preparado para lo que está pasando en Argentina con el streaming. Sí, porque lo que decía Galia lo teníamos como algo, como una intuición, pero no lo comprobé hasta hablar con un ser humano de YouTube que me dijo, no, sí, efectivamente no está pasando esto en otro lugar del mundo. Y de hecho estoy hablando con esa persona de YouTube, me decía, con otras personas de YouTube en el resto del mundo para que conozcan el caso argentino, para ver con qué desafíos se van a encontrar de acá en adelante. Porque la plataforma sí no estaba pensada para eso y hay un montón de problemas o de tensiones que eso genera en el día a día, detalles técnicos o, no sé, discusiones por las métricas o ese tipo de cosas, que no son discusiones porque sí son discusiones porque YouTube no le presta tanta atención a esto, canales de 10 horas seguidas de programación, sino que estaba más pensado y sigue más pensado para videos on demand, más cortos o otro tipo de canales. Eso está buenísimo. No sé si es bueno o malo. A mí me gusta que hayamos inventado algo nuevo y que no sé si es replicable en otros lugares del mundo. Vamos a ver. A mí, qué sé yo, todo el tiempo se acercan productores o streamers de otros países a ver cómo pueden replicar eso allá. Y en Chile está apareciendo algo parecido, en Uruguay también, pero todavía muy incipiente, ¿no? Yo siento que nos dieron un poco de bola. Ahora es súper nuevo este cambio, creo. Por lo menos yo me di cuenta ahora. Que me llegó una notificación de ahora están disponibles los subtítulos automáticos en tu canal. Y de golpe eso integrado con la herramienta de corte como que facilitó la forma de hacer clips. Y me parece que ahí hay un registro, no sé si, sí, supongo que en todo el mundo se puede ahora hacer eso, que YouTube hizo esa modificación, pero como que entiendo que hay algo que va detrás de unos usos y costumbres que ya son un hecho de facilitar el clipeo, que bueno, después hay grandes debates sobre qué hay de bueno en eso y demás, pero en cuanto a la herramienta, para mí sí, ahí hubo un registro de, che, bueno, sucede esto y de esto se hacen clips y ahora es un poco más fácil. Igual es dificilísimo. Y también hay una cuestión como de lo argentino de armar un kiosquito, ¿no? Me parece. Pero en el buen sentido lo digo, ¿no? Sí. Como una oportunidad de negocio, una oportunidad de conectarse con otras personas para armar un proyecto en conjunto. Que eso también es muy argentino. Como no son creadores de contenido en solitario haciendo sus canalecitos con diferentes, que de hecho hay igual, pero también hay grupos de personas pensando un proyecto en común. Para mí esa es la clave más linda de lo argentino, como la parte romántica de la nueva industria del streaming, que es, sí, Ivana podría haber seguido con @Ivana Sherman en vez de hacer mate, Pedro lo mismo en vez de gelatina, Okiato en vez de Luzu, y así con casi todos, o con los que son dueños del canal que conducen también, ¿no? No sé, al menos en el caso de gelatina, la idea era que de a varios pensamos mejor o salía algo más lindo, y yo sigo pensando en eso. Para mí hay algo también que no es muy distinta a la lógica en la que se pensara antes un programa de radio, pero lo que pasó, ¿vos sí lo ves distinto? Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que pasó ahora en YouTube es que los que no encontrábamos lugar en la FM, que era lo último que había aparecido, donde la mayoría trabajamos, bueno, replicamos un poco esa lógica en un lugar donde sí hubiera lugar para nosotros. Entonces, es lo mismo que en su momento yo me juntaba con Nico Woodman, Tommy Quintini, Majo Echeverría, a ver qué hacíamos en el programa que nos habían dado, esas 2 horas que nos habían dado en Blue. Bueno, es medio lo mismo lo que pasa ahora en Mate o lo que Nico hace en su canal y demás. Es un poco esa lógica para personas que, bueno, en los medios tradicionales que con muchos honores están ocupados por gente que los construyó también, porque tampoco es linda esa lógica de este ya tiene 50 años, ¿qué sigue ocupando el lugar? Dejen lugar a la gente nueva. Bueno, pará, la gente tiene derecho a hacer una carrera, a seguir laburando, todos necesitamos laburar, a sostenerse vigente, pero bueno, también en esa saturación previa de la FM, que es donde nosotros empezamos, bueno, apareció esto nuevo que ahora también se está saturando. Y tampoco sería justo decir, vos ya andate, porque ya estás hace 5 años, suficiente. No sería justo, todos necesitamos... Dame ese sponsor. Todos necesitamos el laburo, claro. ¿Qué sponsor? Ya quisiera tener un sponsor para darle a alguien. Acá tenemos 4, Ivana, te pido por favor. No sé cómo hacen, pásenme la data. Después te la paso, después te mando un mail. No, lo voy a aprovechar a nombrar. Sí, porque obvio, es mi oportunidad, de hacerlo. Obvio. Kuwait, que nos hacen estas banderas increíbles, son los aerosoles, después la fuerza que nos acompaña con su bermucito. Cocoliche que me viste, gente. Bien. Tengo a alguien que me viste. Buenos zapatos. Eso es lo más importante, la verdad. Sí. La verdad que Eso es lo más importante. Sí, y Movie que nos da
peliculones para ver y recomendar, que después les voy a recomendar uno. Quiero ir por el lado de otra vez se empezó a saturar, otra vez se arrancó como un proceso medio como una rueda, ¿no? Y tiene que ver con el mainstream adentro de el streaming, digamos, que volvió a aparecer, ¿no? Como las mismas figuras que se repiten, como los mismos claustros que tienen como las grandes marcas y después lo otro como que está como medio parcializado. ¿Eso lo ven? Que se empezaron a armar como los grandes canales, si se quiere, como Telefe y Canal 13, fue en su momento, otra vez. Yo creo que vos te referís probablemente a Olga y a Luzu, y para mí son experiencias re distintas de construcción. Sí creo que lo que pasó es que en Olga vinieron de repente con un know-how de Telefe y los fierros y las personas y las figuras, y ahí para mí se sintió mucho, por lo menos desde mi experiencia, como que un momento te das cuenta que juegan en distintas ligas, digamos, que vos no tenés esa cantidad de recursos, ni tenés esos fierros, ni tenés acceso a esas figuras, ni podés pagar esos sueldos. Entonces para mí, en ese sentido, sí se notó mucho la diferencia. Y como, bueno, también eso, cuando veas un festival que cortan la calle y banda y qué sé yo, te das cuenta que eso, que manejan otra escala también de cómo hacen las cosas, porque también vienen de laburar en la tele, que es otra escala de quizás los que venimos a laburar de radio, que están acostumbrados a laburar a una escala más chica. Eso no quiere decir que muchos de los medios en los que trabajamos no hayamos hecho teatros o cosas o qué sé yo, pero digo, me parece que desde la concepción hubo una idea distinta, que no es lo mismo que Luzu, porque Luzu fue, todos lo vimos crecer a la par nuestra, no es que un día vino alguien y puso todos los fierros, o un día alguien y visto. O sea, realmente nosotros vimos el crecimiento de Luzu a la par, que ellos mismos se lo iban desayunando, digamos. Nico Quiato tiene algo que es algo muy a su favor, que es que fue el primero, más allá de que Pergolini ya le había puesto cámaras a Vorterix, pero digo, el streaming como lo conocemos hoy, cuando él arrancó ese programa que es por Zoom con los compañeros por la pandemia, tuvo la chance de entrar a un mercado que estaba virgen, o sea, como que estaba todo ahí. Entonces, además de que tuvo otros aciertos, como bueno, él eligió temáticas populares y un montón de aciertos que tiene Nico Quiato, pero digo, yo creo que si bien ellos dos sí se nota mucho la distancia entre ellos dos y el resto de los medios, o sea, yo creo que esas son las dos categorías, te diría, para mí. Uno podría poner una categoría en el medio, pero para mí es como esos dos medios están en una escala y el resto en otra. Eso, no me parece que sean experiencias tan similares en ese sentido. Quizás hoy sí parecen similares porque los números que manejan y porque los dos tienen muchas marcas y mucha audiencia, y eventos en vivo y viajes y cosas que uno quizás no está tan acostumbrado, pero aún así no creo que sean como el mismo caso. Creo que sí se está armando como un pequeño mainstream en el streaming porteño de los 5 o 10 canales más grandes. Que vos ves ese jet set que se arma, que quizás te los cruzas, no sé, en los Martín Fierro Digital, ponele por nombrar un evento en el que se cruzan esos mundos, y es como casi un juego, porque es como, comparado con lo que fue el jet set de los 90 de la televisión, no tiene mucho sentido. Pero también para vincular esto con lo que hablábamos antes de que es un mercado saturado o que se está saturando, creo que en Internet la medida del éxito es completamente relativa. O sea, con Gelatina estamos contentos con los números que tenemos, y ojalá algún día lleguemos a tener un piso de 100.000 personas mirando todos los días como pueden tener Olga o Luzu, pero sabemos que no estamos apuntando a eso. Y así como, qué sé yo, los podcasts en general son muy de nicho, ¿no? Muy de temáticas específicas para un público específico, y pueden ser súper exitosos en sus propios términos, sin aspirar a los números de un gran canal de streaming. Eso creo que tiene que ver con bueno, lo que te planteas vos como con tu proyecto, a quién le querés hablar, y también con tu esquema de laburo y de financiamiento, porque bueno, estos canales grandes necesitan mucho financiamiento para sostener esas estructuras, pero otros más chicos pueden ser perfectamente exitosos, de nuevo, con una estructura más chica. Hablemos de estructuras. Recién Ivana habló de cuánta gente trabaja en Mate. Sí. Me gustaría saber cuánta gente trabaja en Gelatina y en Blender. Y yo creo que el Blender debe estar por encima de las 90 personas. Okay. Y Gelatina alrededor de 60 personas somos hoy. Arrancamos siendo 10. Estoy contando desde una persona full time o full life, como yo, hasta un columnista que va cada 15 días, ¿no? O un editor part-time, un diseñador part-time. Entre esos dos extremos hay más o menos esa cantidad de gente. Son estructuras grandes. Sí. Sí. Sí.
y que crecieron muy rápido además. Eso también genera, bueno, un montón de cuestiones ahí, ¿no? Hay que armar una cultura de trabajo también, como con tanta gente, ¿no? ¿A qué te referís con cultura del trabajo? Cultura de trabajo, no en el sentido, no, porque no laburan. No, en ese sentido no. Cultura, tipo, maneras de relacionarse, puestos, ¿no? Como tareas, esas 100%. cosas. En Gelatina hay un montón de gente, me incluyo, que cambió de roles varias veces. Porque Gelatina necesitaba que pasen a otro lado o porque se dan cuenta de que preferían hacer otra cosa o que eran mejores en otra cosa. Y también eso, cómo ordenar las áreas. Porque claro, entras a un canal de televisión o en una radio, que están hace 50 años y ya está muy ordenado. Incluso, no sé, sindicalmente hay roles muy determinados que nadie tiene demasiada duda de qué parte le toca. En cambio, en el streaming, si bien obviamente replicamos mucho de la radio y de la tele, en el camino estamos inventando y viendo qué nos sirve a nosotros en ese orden, en esa relación entre los trabajadores, y le vamos encontrando la vuelta todos los días. Creo que todavía no está tan claro. Te escuchaba hablar, Gali, en una entrevista sobre género y programación, esas dos variables cruzadas, como que costaba encontrar figuras femeninas que puedan cumplir en una programación, más por una cuestión de no que no existan, sino que no se les da lugar. Entonces, al no darse, bueno, es una rueda, ¿no? No darle lugar, no se forman y demás cuestiones. Son muchos factores que coinciden al mismo tiempo. Hay un factor externo y hay un factor interno. O sea, hay un factor externo de la no contratación, pero también hay un factor interno de que las mujeres no se la creen de la manera que se lo creen los varones, y para llegar a lugares de poder y de conducción y de lo que sea, tenés que tener un ego y te la tenés que creer, y la mayoría de las mujeres no somos así, porque no fuimos criadas de esa manera. Entonces quizás hay una mina que quizás tiene una trayectoria muy similar a la de un chabón, y el chabón viene y te dice, yo quiero mi programa, quiero mis reglas, quiero y la piba está, ¿puedo ser columnista? O sea, posta, hay para mí como algo muy interno nuestro de cómo nosotras nos percibimos a nosotras mismas, y a mí me pasa también, a esta altura me pasa como directora artística y también me pasa como conductora, que constantemente estoy pensando que me queda grande el puesto, constantemente estoy pensando que no me va a ir bien en lo que hago, que no me van a consumir o que no voy a tener la legitimidad, digamos, para mí. En Blender, por ejemplo, ni bien arranqué como directora artística, o sea, yo tenía terror, y las características que desarrollé, que son cosas que yo ya tenía en mi personalidad, pero que tuve que potenciar, como es el carácter, como es poner límites, como es ser cariñosa también, un montón de aspectos de mi personalidad que tuve que potenciar para estar en este rol. El costo es muy grande de que te comportes así. Hay gente que te pide que sonrías más, hay gente que te pide que te trata de una manera que no trata al resto de tus compañeros, que se te animan de una manera que no se le van a animar al resto. Digamos, el costo sigue siendo muy alto, y en todas las escalas, digo, a escala audiencia, cómo se la trata a una mujer, a escala dentro de un programa, cómo se la trata a una mujer, y a escala estructural de un medio, cómo se la trata a una mujer. Aún así, obviamente yo no me puedo quejar, porque en Blender, digo, ya está clarísimo que yo escalé muchísimo en puestos, porque tuve alguien que creyó en mí, que fue Diego Batecola, que creyó en mí desde el principio, porque tengo carácter, que es algo muy importante, porque te van a querer pasar por encima constantemente. Pero también dentro del equipo de Blender, yo tuve que hacer un laburo con todos mis compañeros que creían en mí, pero había que desarmar muchas cosas. Y hay algo muy básico, que es como la tarea que yo siempre hacía con ellos cuando pensábamos la programación, que era difícil porque Blender hace humor político, y lo hablábamos recién. Minas que hagan humor político, con esta mano las cuento. Humor político. O sea, el género específico, humor político. Ivana Diciente, Néstor Diciente. No, sí, no, estaba pensando, ¿me estará contando? Sí, vos estás. ¿Seré uno de esos dedos yo? Sí, vos estás. Yo ya no sé ni lo que hago, pero Sí, en algún momento lo hice. Vos estás, por supuesto. Entonces, siempre el ejercicio que yo hacía con ellos es que yo les decía, tenemos que ser contraintuitivos. O sea, los primeros nombres que se te vienen a la cabeza, no. Anda en contra de lo que te dice tu intuición cuando pensás nombres. Porque intuitivamente, ellos y yo, siempre pensás en hombres. O sea, es inevitable porque también la tasa de oferta, o sea, de cada una mina hay 80 varones haciéndote la misma oferta de programa, ¿entendés? Entonces hay algo estadístico que también, digamos, los pone en una situación de
más chances de que te contraten. Entonces, como te digo, para mí son como muchos factores al mismo tiempo. Hay un tema externo, hay un tema interno de la personalidad, hay un tema de costos, del costo que tiene ser mujer en este medio, en cualquier puesto que agarres, al aire y con la exposición, por supuesto, también. Y después hay algo también de uno desarmar, porque eso es real que hay más oferta de chabones y eso estadísticamente le da más chances, más allá del machismo, digo. Entonces es como un laburo contraintuitivo contratar mujeres. Andá más allá de las primeras ideas que te vengan a tu cabeza. Bueno, esa fue mi Y es más experiencia. fácil entre los hombres acceder a ellos entre ellos, ¿no? Sí. Como si, primero que son, en esta lógica que decía Gali, ¿no? De que, bueno, la mayoría de los directores, por decir el caso más emblemático, son tipos. Y después, si vos querés acceder a esos círculos, jugar al fútbol, y tiene más chances que, no sé, que se supone que hacemos nosotras. Ya no sé qué se supone que hacemos nosotras. Hablamos mal de la gente. Nos hacemos las uñas. Nunca me hice las uñas. Bueno, entonces ya simplemente estar ya te genera más posibilidades. Que sea la noche, sea el fútbol, sea el asado, ya se habló mucho en las últimas semanas, no sé cuándo sale esto, pero las últimas semanas ya se habló mucho del tema y no quiero redundar, pero el simple hecho de acceder a tener confianza con esa persona. Hacemos chistes, jodemos. Entonces, cuando llega el momento de ofrecer algo, es bastante más sencillo que te escuchen, que presten atención a eso que vos querés proponer o ofrecer, que si tenés que ir de la nada. Hola, Juan Carlos, bueno, tengo una propuesta, pensé un programa, no sé si está cerrada la idea, lo podemos pensar juntos. ¿Quién sos? ¿Pensar juntos qué? Entonces, es más complicado incluso desde las condiciones materiales de el vínculo, de cómo nos vinculamos, a qué lugares accedemos y a cuáles no. Y también a mí me pasó en Blender de tener que convencer a mujeres de que conduzcan, que no querían conducir. Claro. No querían conducir. O sea, falta el varón conductor y yo te digo, bueno, vos sos la segunda a conducir. Y no querían. Entonces, como... Ay, con lo lindo que es conducir, es lo más lindo que hay. Total, Sí, pero- tener el control. Es lo más lindo que hay, conducir. Hay muchas personas, y también en esta época donde está tan a cielo abierto el costo de poner la cara. Sí. O Sí. sea, es muy claro el costo de poner la cara, es muy claro el costo de poner la cara si sos mujer, si te atreves a tener opiniones propias, si no sos una persona dócil, si no estás asintiendo lo que dice el resto, es como que nunca estuvo tan claro el costo que tiene. Entonces es como, yo entiendo mucho a la gente que no quiere exponerse a eso porque no lo recomiendo. O sea, la verdad es esa, tenés que tener una espalda, tenés que tener una contención, tenés que tener una trayectoria, tenés que tener un ego, porque lo que te sostiene al final del día, cuando te hacen mierda, es que vos crees en vos misma, es lo único que te va a sostener. Ayuda a que los que te rodean crean en vos misma también. Pero también cuando pensamos, bueno, si hay un estado de situación en el que los hombres tienen acceso a determinados lugares o incluso a esa camaradería, es re importante también que cuando a la compañera le pasa algo, la atacan o comete un error, que es algo que efectivamente ahora parece que es inaccesible, bueno, ¿no? Que es imposible, cometés un error y debes morir, es un poco el planteo de la época. Cometés un error porque te puede pasar, al igual que lo comete cualquiera que esté al aire 800 horas por día, también es importante que esas personas que sí están un poco más cómodos en esa situación de exposición, banquen a la que se está jugando más solo por estar ahí, haciendo las mismas cosas que ellos, pero que tiene muchísimo más costos porque es mujer. Realmente hace la diferencia, sí, tener el registro, ¿no? Si sos, bueno, ese otro grupo de personas que accede de forma más cómoda, más confortable a esos lugares de exposición, está bueno tener el registro de qué es lo que les cuesta a tus compañeras hacer eso mismo que haces vos. En general no pasa ese tal registro, pero bueno, quizás alguien te Y es despierta muy- algo que yo lo diga, no sé. Y es muy difícil para mí que alguien que no vivió esa experiencia entienda lo mucho que puede afectar a una persona. Sí. O sea, a mí me ha costado mucho explicarle a compañeros que te linchen o que alguien te haga un apriete o que recibas amenazas no es apagar la computadora y se terminó, no es no mirar Hacete Twitter y se fuerte. terminó, no es todo eso, no es reíte, no es nada de esas cosas. Y también la diferencia entre el hostigamiento, ensañamiento contra una persona y los linchamientos diarios que hay todos los días, que son más aleatorios. Es muy difícil explicarle a alguien que no vivió esa experiencia en qué consiste esa experiencia. Por un tema tipo vivencial básico, ni siquiera de falta de empatía. De hecho, yo he tenido compañeros que me han, por suerte he tenido buenos compañeros en Blender, que me han dicho en alguna ocasión, te dejo este tema a vos porque yo claramente no la estoy viendo, ¿entendés? Como no estoy viendo el panorama que ves vos, ¿entendés? Que yo quizás al toque
reconozco cuando veo que hay una piba en riesgo, cuando veo que hay una piba vulnerable, cuando lo que sea, y es una alerta que yo tengo que tiene que ver con mi propia experiencia y que no sé si la tendría de otra manera. Pero bueno. Y porque sos una piba bárbara, Gali, también. No, bueno. No. Ese concepto, la verdad que encierra un montón de las cosas que estamos hablando. Es un Hay que ser concepto un de poco- mate. Todos los que miran mate son en general pibas bárbaras y todos los acá presentes me atrevería a decir que también. También. Sí. Ay, gracias. No, Tenemos no- un sello acá que se lo damos a algunas personas. De pibas bárbaras. bueno, No, igual no soy una piba bárbara, quiero Sos. decir eso porque hice cosas malas, dije cosas que están mal, Pero es espiritual, traté gente Gali, mal en mi espiritual. vida. ¿Quién No, no digo, hizo porque eso? después, ¿Quién no hizo eso? Porque si no, porque después va a aparecer, uno a lo largo de su carrera, y más cuanto más escalás, hay gente que te odia, hay gente que piensa que le hiciste daño, hay gente que piensa que podrías haber hecho las cosas de otra manera. Y yo no soy una santa. Eso lo quiero aclarar, no soy una santa para nada, lo intento ser mejor persona y tal. Tengo mucha gente que me odia y hay alguna gente que me odia con razón. Entonces lo quiero aclarar porque no soy una santa para nada. Yo no Pero te nadie odio, en mi Gali. lugar podría ser un santo. yo no te odio. Gracias. Yo, de hecho, te agradezco que estés acá sentada conmigo. No, bueno, de nada. Bueno, quiero hacerles una recomendación de una película que se llama Magic Farm. Vamos a hablar sobre la trama de esta película y les voy a hacer una pregunta. La película se trata sobre un grupo de documentalistas estadounidenses que viajan por accidente a un pueblo perdido en Argentina. Es una coproducción Estados Unidos-Argentina, en la que trabaja Valeria Lois, que es una actriz del Capa. carajo. Sasa. Sí, espectacular. Sí. ¿Qué pasa además? Bueno, llegan a un pueblito acá en Argentina y lo que ellos intentan hacer es encontrar a un músico viral, ¿no? Que se está haciendo viral en redes. Cuestión que en las primeras escenas de la película nos enteramos que este músico viral no existe, entonces tienen que armar un documental fake. O sea, arman, porque ellos tienen que, sustentar como el viaje y todas las cuestiones esas. Entonces arman como un documental, algo fake, como generación de contenido y demás. Es una trama muy actual porque nos plantea como esta situación de, tener que generar la noticia, el contenido, por más de que no exista, ¿viste? Como armar la realidad un poco. Sí. Entonces, con esa película les quería preguntar a ustedes cómo es que manejan esta agenda en los medios. O sea, ¿la agenda es un parámetro que ustedes tienen que tener en cuenta en la programación o pueden correrse un poco? ¿De qué manera se corren? ¿Si existe ese pensamiento o no? Sí, obviamente para los streamings que siguen las noticias y las noticias políticas, periodísticas, obviamente nos corre la agenda. Hace un par de semanas que, la metieron en cana a Cristina y tuvimos que patear cantidad de invitados y de secciones y de cosas que teníamos preparadas para esas 2 semanas. Al mismo tiempo fue de las mejores semanas del año de Gelatina porque cuando se calienta la política también se calienta, la audiencia que le interesa mirarnos prende más que en otros momentos. Pero después buscas momentos para correrte de la agenda del tipo, tenemos una sección que es especialistas en. Entonces viene alguien a hablar de, el otro día vino un especialista en gatos, después un especialista en la NASA o en astronomía, y a veces esos momentos son los que o más te gustan o más le copan a la gente o mejor les va en términos de números también y que menos te lo esperás, ¿viste? Claro. Así que es un mix entre la noticia del día a día y momentos en que paras la pelota, te corres un poquitito del minuto a minuto y hablas de otras cosas o hablas de lo mismo pero en otro código, ¿no? Con otro espíritu. A mí me gustaría poder reaccionar aún mejor a la actualidad, como que al ser una estructura tan chica hay un límite a lo que podemos reaccionar, hacer, entonces siempre siento que vamos por detrás, ¿viste? Nunca terminamos de llegar, nunca tal invitado cae justo el día, cae la noticia justo el día que tenemos estudio para invitado, justo que el invitado pueda, así o lo que fuera, o la capacidad de reacción, no tenemos un especialista en cada tema, ¿no? Hay uno de economía, uno de geopolítica, sí, uno de Viole, un sociedad, saludito. Viole Weber, obviamente, o sea, entonces es como, y ahora pasó esto, y yo lo tengo que entender como sea y contrarreloj. Entonces voy a estudiar una microtesis en 20 minutos para poder explicar lo mejor que pueda, pero son muy limitados los recursos. La verdad, a mí me gustaría poder ir aún más cerca de la actualidad y de lo que pasa, y no tengo la estructura para poder responder tan fácilmente a eso, y a la vez eso es una trampa, porque también, todo el tiempo pasan demasiadas cosas. Eso es algo
Sí, de esta época, no solo porque nos enteramos más, porque es más fácil enterarse de lo que pasa y es más fácil que todos nosotros compartamos lo que pasa, que una noticia ciudadana se decía en otra época, se acuerdan TN y la gente, pero que pase algo que surge de un lugar, de un civil, en las redes, hasta lo que fuera, sino también, obviamente, una lógica mundial que sí está digitada de tirar con todo el tiempo y que todo el tiempo pase algo y que lo urgente y lo importante sean lo mismo y estén completamente mezclados. Entonces, eso también dificulta un poco, porque tenés que ocuparte de eso urgente que pasa y a la vez darle a la profundidad que amerita lo importante. Es un poco difícil cuando todo el tiempo pasa algo urgente. Y a la vez sería muy lindo y muy bueno para el espíritu poder hablar de cosas que no sean estrictamente la actualidad o poder buscarle otros ángulos, y eso también, por ejemplo, por las cuestiones de estructura y por las cuestiones de urgencia, es bastante difícil. Entonces me encantaría hablar de otras cosas y tener otros momentos. No existen por ahora en Mate. Sí, para mí es un poco lo que decían, es un equilibrio. Yo creo que para mí, si sos alguien que está arrancando, te conviene subirte a la agenda, porque hay un tema de búsquedas en YouTube y cómo funcionan las búsquedas en YouTube, que si vos sos una persona que hace contenido de cine y hablas de Jurassic Park la semana que se estrenó Jurassic Park, hay más chance de que te lleguen a tu contenido, así como si yo hablo de Cristina la semana que la condenaron a Cristina, y etcétera, digamos, como que yo siento que más que nada cuando sos nuevo, quizás cuando estás arrancando, te facilita para mí algunos caminos hacia la búsqueda de alguna audiencia, pero después viste que es medio engañoso, porque no sé, yo poner en Blender es clarísimo cuando hablas de actualidad, como la curva de audiencia sube, y quizás arranca una columna que es atemporal y la curva de audiencia baja, pero después esa columna en el on demand le claro. fue muy bien. Entonces es confuso a veces, no es lo mismo cómo funcionan las audiencias en vivo que las audiencias que te consumen on demand. Es medio un equilibrio. Yo creo que cualquier persona que hace esto, incluso te digo, tipo Martín Sirio, o sea, él tampoco se puede despegar de la agenda mucho. Digo, para mí cualquier persona que hace esto tiene que tener algún tipo de olfato de qué temas están hablando. Porque a menos que ya estés muy consagrado y la gente consuma, no importa lo que hagas, cuán atemporal sea, el resto como que eso, incluso tipo vos vas a Olga que decís, no es que cubren la noticia, está, pero el día que pasó lo de la China Suárez, qué sé yo, van a hablar de lo que pasó con la China Suárez y Wanda, porque es un tema que está caliente. Y entonces, bueno, creo que todos como tenemos una negociación ahí en donde cedemos un poco más a veces y cedemos un poco menos, y también como creer en algunas ideas, porque hay una columna que quizá la primera no le fue bien, la segunda no le fue bien, pero es una construcción y vos tenés que creer, hay algo como de la fe en los contenidos. Y un poco lo que decía Laszlo, de como vos también tenés una identidad como medio, creés en una serie de cosas y hay contenidos que quizás no le vas tan bien al principio, pero crees que pueden tener potencial, y hay contenidos que quizás nunca le van a ir bien, pero para vos son importantes porque es la identidad del medio y entonces los defendés. Así que bueno, es una serie de variables al mismo tiempo, me parece. Pensaba en un par de entrevistas que tuvimos en Gelatina, que no por nada son los dos videos más vistos del canal, que son la entrevista a Cristina y la entrevista al Indio, que obviamente son entrevistas pensadas con mucho tiempo, que cuesta conseguir, dos personas que no dan tantas entrevistas, y que la idea, y también probablemente por eso las aceptaron, que es que nos fuimos a hablar con Cristina de cómo cerraba la lista de concejales en 3 de febrero. Hablamos de conducción política, de historia, de doctrina. Era una efeméride que eran los 50 años de la muerte de Perón. Ese video hoy lo ves y no quedó viejo, porque hablamos de cuestiones atemporales y hablamos con ella como Pedro habló con ella, como lo que es bueno, es una expresidenta, etc. Y entonces eso hace que algunos contenidos puedan tener más vida útil y que no mueran a la semana siguiente. Lo mismo con el Indio, que también una persona que no da tantas entrevistas. Así que pensamos eso, algunas cuestiones para que queden más para la posteridad, si se quiere, si es que YouTube sigue existiendo ahí. Pero te lo guardaste en un pendrive igual, por las dudas, ¿o no? ¿Lo tenés o no? Lo tenés en un pendrive. Lo tengo en un disco aparte. En un disco rígido, sí. Para cuando estemos muertos y Claro. quede nuestro contenido. O para cuando esté muerto YouTube. Está bien. Y se necesita Puede el pasar. backup. Magic Farm, dirigida por Amalia Ullman, está disponible en Movie, por supuesto. Pueden ver esta peli y todo su catálogo con 30 días gratis ingresando en movie.com/la escena, todo junto. En la pantalla y en la descripción de este episodio les dejamos el link. Bueno, YouTube puede morir, pero ¿saben qué no puede morir? ¿Qué ¿Qué? cosa? Movie, por supuesto. Y Movie les quiere regalar un año gratis a su mano derecha. Me tienen que mencionar a alguien de su equipo que les quieran regalar un año gratis de Movie.
Mi mano derecha es Julián Marini, así que Va para él. va para él. Yo le voy a dar la suscripción a Movie a Clementina Flores, que fue mi mano derecha en el programa y que estudia cine y que siempre me recomienda porquerías inmirables. Así que espero que encuentre cosas lindas para ver ahí. Perfecto. Y yo se le regalo a Viole Weber, que no sé si quiere ser llamado mi mano derecha, pero es fundador de Mate junto conmigo y nos entendemos ya por telepatía, así que bien merecido. Me encanta lo fácil que fue esto. En los otros episodios, no, bueno, tengo varios manos derechas, varios equipos. Esto fue facilísimo. Bárbaro. Me encanta. Después me pasan los datos, les paso el Bien. código, todo eso, y lo hacemos. Perfecto. Estamos llegando a la recta final de este episodio. Quiero hablar de algo que lo mencionamos en un momento, pero medio que nos lo salteamos como pregunta en concreto, que son los modelos de negocio. Son 3 modelos de negocio que tienen sus particularidades, ¿no? Blender, gelatina y mate. Entiendo que en mate vos tomaste una decisión de, bueno, vamos a ir por acá. Quizás en gelatina y en Blender, no sé si formaron parte como de ese momento decisorio. Pero ¿cómo se manejan con el tema marcas, con el tema comunidad, con eso? ¿Cómo es que toman esa decisión o cómo es que ven el gráfico de torta y dicen, bueno, esto vamos a ir por publicidad, esto vamos a ir por la comunidad? Bueno, yo creo que el Blender en ese sentido es distinto a Gelatina y a Mate porque nació como un medio que no fue a pedir suscripciones, digamos, como un medio que tenía un socio capitalista que puso, o sea, eran varios socios, pero había uno que ponía la guita. Y arrancó con una inversión de inicio que fue el estudio en el que estábamos en ese momento, que era un PH que tenía paredes de Durlock, todo era mucho más humilde, y un programa. Y una segunda tanda, que fue el segundo año, de sí mudarnos a un estudio más grande, lanzar una programación, que igual eso fue una programación de 4 programas, y bueno, desplegarse de otra manera. Blender tiene hoy en día un equipo comercial en donde yo te diría que la mayor parte de las ganancias viene por ahí, por la pauta, porque la monetización de YouTube a nadie de Argentina le da muchísima guita, más allá de que te puede ir muy bien un mes y quizás, digamos, si yo soy Damián Cook y soy una sola persona y me va increíble, obvio que la monetización de YouTube te va a ser suficiente, pero para un esquema como el que tiene Blender y muchos otros medios, no lo es. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho más en la publicidad tradicional o no tradicional, porque a las marcas les gusta mucho la publicidad no tradicional. Es Lo creativo. Lo creativo. Lo Que entre el actuado. osito, que la entre- la cosa espontánea, genuinamente recomendar un producto y todo eso que buscan las marcas. Pero fue un camino difícil porque la verdad es que muchas marcas tradicionales no están acostumbradas a poner guita en programas que hablan de política porque no quieren quedar pegada a la línea o porque no les copa. Pero yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, siento que como que pudimos ir demostrando de a poco que hay audiencias que te consumen y que compran esos productos, aunque sean audiencias que consumen programas políticos. Y también, o sea, en el caso de Tomás Rebord, para mí es un caso en donde es un programa, él le dice el programa de infotainment, es un programa de política pero de entretenimiento. Y también entender para mí cómo funcionan los influencers o como lo quieras llamar, la gente con llegada, de decir como, quizás yo soy una marca que no está metida en la política, pero sabes que Tomás Rebord lo que dice lo compra la gente que lo sigue, ¿entendés? Y eso como que medio que no se compara con nada, ¿viste? Como que no hay focus group que sea más claro que una persona que tenga una llegada tan fuerte a la gente que lo consume. En este living, Sus Leunda dijo que el programa de Tomás Rebord era el cha-cha-cha de estos tiempos. Está muy bien, muy bien. Sí, hay algo de eso, totalmente, lo estaba pensando. Hay muchas referencias para mí el programa de Tomás, pero bueno, esto, con respecto a la comercialización, eso, Blender sigue apuesta a la comercialización tradicional, pero no es fácil cuando sos un medio que habla de política. No ha sido un camino fácil. Creo que fue también como ir educando también como a marcas, como explicar cómo funciona llegar, en qué momento se puede hacer, si se hace en momentos donde estás hablando de noticias, si se hace en momentos donde estás hablando de entretenimiento, bueno, una serie de cosas que supongo que habrán vivido todos los medios que hablan de política. Gelatina. Sí, confirmo. Emilio. Confirmo que pasa lo mismo, que muchas veces se acercan las marcas o nos acercamos a las marcas y lo que te piden es, bueno, pero que no quede pegada a un momento político. Y es como, bueno,
pero los contenidos que más se ven en Gelatina son políticos porque hablamos de eso. Bueno, ahí hay una tensión obvia y para no repetirme también hay otra cuestión que es que hay tantas métricas dando vueltas en YouTube o en las redes sociales que muchas veces no saben qué pedirte y ahí hay toda otra cuestión para hablar con las agencias, con las marcas, con cualquiera que quiera auspiciar un programa o un canal de streaming, en donde, bueno, están dando vueltas muchos de esos medidores de rating de streaming minuto a minuto. Hay que explicar que eso, por más que sea cierto, no es relevante o no es lo más importante. Hay otros rankings un poquito más, más, qué sé yo, más representativos, que son las reproducciones en diferido, las reproducciones on demand, pero ni siquiera eso es lo más importante, porque hay un montón de marcas que les puede convenir pautar en un canal de streaming más chico porque le quieren llegar a ese público determinado o porque ese público tiene alguna particularidad específica. Nosotros también muchas veces mostramos otras métricas que se corren de lo tradicional como las reproducciones o la gente que te mira en vivo, sino, qué sé yo, qué nivel de interacción tiene esa comunidad, ¿no? Uh-huh. Qué nivel, es una comunidad muy activa, no es solamente, bueno, la cantidad enorme que tengas de gente mirando. Así que eso por un lado, y después la particularidad de que Gelatina se financia desde el principio y todavía principalmente por su comunidad, ¿no? Entonces eso tiene su parte positiva y su parte negativa también. Así como puedes tener tensiones con un gran sponsor o un inversor o con el que te baje pauta oficial, también puedes tener tensiones con su comunidad, con tu comunidad. Y bueno, eso lo vivimos este año, ¿no? Abrimos nuestra agenda de invitados, vino gente al aire que no hubiésemos invitado hace 3 años, y ellos probablemente tampoco hubiesen venido, y no todos estaban contentos con esa decisión. Entonces es no enojarse con eso, sino también saber que hay que explicar esas decisiones. Todos los canales tienen que, en algún sentido, explicarle a su comunidad, más allá de si ponen plata o no, lo que están haciendo, pero nosotros nos tomamos ese laburo, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría lo entiende. Y después también saber que bueno, ese ruido que se lee quizás en el chat en vivo, en los mensajes privados, no es representativo. Después la mayoría de la gente te está viendo en silencio, como mucho te da un like, pero la mayoría banca y es una audiencia, una comunidad muy, muy fiel y muy respetuosa de lo que hacemos. Uh-huh. ¿Es una decisión de negocio que sea siempre lo mayoritario las suscripciones? Creo que no, creo que es lo que se dio. Digamos, desde el año pasado estamos intentando profesionalizar las 3 áreas al mismo tiempo, ¿no? Ajá. La de comunidad, la de publicidad y la de la monetización en YouTube. Entonces van creciendo las 3 más o menos a la par, como también va creciendo la apuesta de Gelatina, entonces siempre hace falta más, pero no sé si es una decisión, es lo que se armó. Creo que cada canal de streaming le encontró su vuelta, uh-huh. Que no hay un esquema de negocios común para nada, que no sé qué va a pasar dentro de 5 o 10 años. Nosotros por ahora estamos en esta y no le escapamos ni a la pauta privada, ni a hacer plata de YouTube, ni tampoco a que más gente se asocie. Pero sí creo que hay algo positivo en varias vías de financiamiento al mismo tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo sentarte con un sponsor privado si tenés 15.000 personas bancándote atrás, y de nuevo, no es lo mismo si se te enoja tu comunidad y al mismo tiempo tenés un inversor privado que te sostiene. Uh-huh. Así que hay algo positivo. Uh-huh. Eso es lo ideal, que sea mixto, no me pasa. También hay una cuarta rama que es, los financiamientos internacionales, que hay gente que se enoja mucho con eso, tampoco he tenido la suerte. Mate lo banca. Ojalá, quien pudiera. Manda las carpetas, no te contestan, te dicen que no. Que entren unos euros, les pido por favor. Y porque si no, como das un salto, ¿viste? Porque vos podés ir sumando. De a 100 suscriptores que ponen 5 lucas, imagínate. Y bueno, no alquilás un estudio con eso, ¿me entendés? Igual los queremos muchísimo. No, Mate depende 100% de su audiencia, es un orgullo total para mí, es espectacular. Yo cada vez que llega un mail de tenés un nuevo suscriptor, para mí es Navidad, y pasa varias veces por día, obviamente, pero me pone cada mail, yo me pongo re feliz y les mando un mail de bienvenida y cositas y no sé qué y todo. Y es fantástico porque es como el máximo grado de independencia que te banque la gente que te consume, a la vez que te facilita mucho algunas discusiones, viste que ahora todo el tiempo tirar carpetazos, que la pauta, que esto, lo otro. Mira, la verdad no hay, ya quisiera, pero la verdad que a mí me banca mi audiencia. Estoy 100% en las reglas de la época, pidiendo aportes, sin red, me banca el que me quiere, el que no me quiere no me banca, y mi escala de éxito se mide por hacer algo lo suficientemente bueno para que le guste a ciertas personas. Entonces,
En ese sentido, para la época y los cuestionamientos de la época, creo que estoy bien parada. Pero obviamente que eso es una limitación porque eso, si vos vas sumando de a puchitos, de 3 lucas, de 5 lucas, para mí es un milagro que Mate exista, que paguemos salarios a niveles, me parece bastante ok, acorde al mercado. Eso para mí es un orgullo espectacular, pero para el crecimiento, que el crecimiento puede ser sumar una persona nueva, que no está a nuestro alcance, la verdad. Eso lo dificulta. Tendría marcas si tan solo conociera un productor comercial que sepa qué es Internet o qué es YouTube. Hasta ahora no lo he conocido. Si alguien tiene a alguien para recomendarme, yo vengo pidiéndole a cada persona que trabaja de esto, si alguien tiene un productor comercial que sepa lo que es YouTube para recomendarme, yo estoy 100% dispuesta. Las líneas abiertas. 100% dispuesta a conversar y a que vengan marcas y sería fantástico. Pero como yo no conozco ni a las marcas ni a los productores comerciales que sepan lo que es YouTube, con los que hablé no sabían lo que era YouTube, entonces no tengo mucho cómo hacerlo, pero me encantaría que sea más mixto el financiamiento porque te da esa otra red y además de darte otra posibilidad de crecimiento que estaría bueno. Y con ese mensaje, por encontrar nuevas personas, vamos a hacer la pregunta final. Voy a hacer la pregunta final. ¿Qué digo en plural si estoy acá yo sola afrontando esto? Bueno, vos y toda tu gente. Toda mi gente que está atrás. Ya divagaba ella. Bueno, sí voy a hacer la pregunta final. En la escena nos gusta hablar sobre la cultura argentina, obviamente, como sabrán, y las pequeñas batallas que damos, ¿no? Para que la cultura argentina se mantenga viva. Entonces, esa es la pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Cuáles creen que son, desde cada uno de sus roles, esas pequeñas batallas que dan en el día a día para que la cultura argentina se mantenga viva y como la conocemos? Bueno, yo creo que en Blender, en lo que tiene que ver con lo editorial, creo que hay una decisión de la no solemnidad, que para nosotros es una manera de ver el mundo, digamos, y una manera de transitar este país, que es un país muy trágico por muchos momentos, y somos todos muy intensos y trágicos, y hay como una tentación constante, no solo a la solemnidad, sino a juzgar a quienes se toman con humor épocas difíciles. Y creo que eso, como que es una decisión, y creo que es como un poco el criterio con el que por lo menos me manejé yo para pensar en quién podría formar parte de Blender, y es un poco para mí el filtro final. Y bueno, eso creo que es en cuanto a visión del mundo. Y después las chances que tenemos dentro de los recursos que tenemos de hacer cosas que están buenas y darle la chance a personas que no tienen la posibilidad de hacerlo, desde las cápsulas que nosotros hacemos, que son como producciones audiovisuales chiquitas, que fue que la hizo toda gente que trabajaba en Blender, que estaban aprendiendo, y es increíble lo que mejoraron en 2 años, como que se volvieron full profesionales. Y para mí ver eso fue fascinante, porque digo, qué bueno poder formar parte de un medio que te dé la chance de profesionalizarte en lo que haces y de crecer en lo que haces. Y eso, porque además fue como los primeros productos que hacíamos audiovisuales por fuera del streaming, digo, ¿no? Eran flojos, se veían más o menos, se escuchaban más o menos, y eso, como para mí en ese sentido, es una oferta para mucha gente, o una cantidad de gente que tenía ganas de hacer esto, que tenía ante todo ganas, y que tuvo la chance de crecer y mejorar en lo que hacía. No sé si lo leo como en términos de qué aportamos como a la cultura, sino más bien como a la gente a nuestro alrededor o a nuestra audiencia, no sé. Sí, perfecto. Estaba pensando en esto como el de la cultura argentina. Gelatina es un medio muy, muy argentino y muy de reivindicar lo nacional, ¿no? Nuestro estudio se llama Diego Armando Maradona, y hay algo en lo que nos cruza en todo lo que hacemos, ¿no? En lo cultural, en lo político, en todo, de reivindicar lo argentino en un momento donde lo más fácil y lo que está de moda es decir que es un país de mierda, ¿no? Y creo que va más allá de la grieta partidaria clásica, es algo generalizado. Entonces, resistirnos a eso para mí es súper importante. Y después sí, creo que Gelatina y todos los medios de los que hablamos hoy van a ser grandes semilleros. Y volviendo a lo que hablábamos hace un rato, que es algo muy particular de este lugar, lo que está pasando con el streaming y con estos medios digitales, que no sé si se podrán exportar o no. Los últimos meses justo estábamos pensando en, bueno, cómo empezar a hacer contenidos que trasciendan la Argentina. Y nos cuesta un montón, porque nuestro código es muy argentino, el humor es muy argentino, los temas de los que hablamos. Ya únicamente tener una columna o un espacio para lo internacional es difícil para nosotros que estamos tan metidos en nosotros mismos.
Pero eso es importante. Y después hay otra cosa más que en un momento donde, justo que hablamos hoy de cine, que el cine nacional está pasando un momento tan difícil, todos en Gelatina, y sobre todo hay muchos que vienen de estudiar imagen y sonido, de estudiar cine o incluso de trabajar en cine. Y yo que tengo mucha familia que viene de ese palo, en un momento que el cine nacional está pasando un momento tan difícil, hay gente que ya empieza a mirar estos canales como un refugio o como un lugar para producir cosas más allá del formato que es parecido a esto, ¿no? Que es gente hablando o gente en vivo. Y ya veo varios intentos en Gelatina y fuera de Gelatina de hacer cosas eso, un poquitito más producidas, más parecidos a cortos cinematográficos o a miniseries. Bueno, o, nosotros hicimos una novela el año pasado. claro, hicieron una novela en Blender, Sí, totalmente. exacto. Luzu hizo serie, Gelatina sacó un... Pero el uso no lo produjo ellos. La distribuyeron ellos. Ok, lo hizo Flixo. Bien, Exacto. perfecto. Perdón por tanto me chivo. gusta. Bueno, eso, creo que hay algo ahí para un camino a recorrer que recién arranca y que hay que ver cómo se logra armar para adelante, que sea sustentable y que se pueda profundizar ahí, ¿no? Bueno, Mate se llama Mate, Bien. en primer lugar. Claro. Listo, drop the mic. Que me parece que es un Fin. punto en la cultura nacional. Chiao. Se llama Mate. Entiendo eso, que hay un hablar también sin solemnidad, esta lógica de juntarnos a conversar, juntarnos a comentar las noticias. Bueno, es algo que entiendo que cualquiera que llega a su casa y hay alguien esperando lo hace también. Y después sí, bueno, Emi mencionaba lo de tener dedicación a algunas cuestiones geopolíticas, de política internacional, y nosotros tenemos un especialista que es Viole Weber y tiene incluso un programa, y incluso cuando hicimos el planteo fue, bueno, estaría bueno que esto lo mire gente o que llegue a gente que no sea solo de acá, porque son otras temáticas, pueden interesar, tiene vencimiento más largo, puede interesar a otras personas, y de golpe cuando estamos siempre haciendo el guión, que yo lo edito, lo repaso y no sé qué, siempre es, Viole, esto estamos hablando, ¿me entendés? Que en ambas se entiende Claro. esta expresión, que no te digo en Argentina, como tenemos que ir filtrándonos a nosotros mismos para desargentinizarlo un poco, si bien se habla 100% en argentino, en Es una trampa, que es ese programa, como hay que hacer incluso un esfuerzo para que algo pueda ser más aprehensible por gente no argentina, porque, bueno, somos muy de acá y nos da orgullo y amamos este país, y bueno, por eso nos dedicamos todos los días a contar de qué va la Argentina en términos fundamentalmente políticos, sociales y económicos. Ujú. Y con humor. Trato. Muchísimo. Trato. Muchísimo. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias. Ahora me tienen que ayudar a levantar un poco el estudio. O sea, lo hacemos entre todos. Perfecto. Vamos.